El siguiente video es para la materia de arte contemporáneo en su unidad 2, arte, arquitectura neoclásica. Muy bien, las indicaciones han sido dictar de memoria los 5 órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto. Un poco de contexto, ¿por qué se está hablando de estos órdenes clásicos? Muy bien, durante el neoclásico, como bien su nombre da a entender, es un nuevo clásico. Se retoman estas ideas del pasado, esta estética que perteneció a civilizaciones pasadas, pero que se recupera como una manera de privilegiar a los griegos y romanos como poseedores de la razón. Hay que recordar que este siglo XVIII es un siglo de la Ilustración, es un siglo de lógica, de razón. Entonces, a través de la arquitectura se trata de rescatar estos viejos valores, estos valores que se habían perdido durante la Edad Media y que fueron como redescubiertos, donde muchos de estos arquitectos encuentran su base para poder retornar a estos clásicos es en el manuscrito que encuentran de Vitruvio, en el de que elaboró en el siglo I. De allí se basan para tomar algunas cuestiones. También, por ejemplo, están las ruinas conservadas de Pompeya y Herculano, que pues recordamos que fueron sepultadas por el Vesubio en el 79 y son descubiertas precisamente en este periodo del siglo XVIII. Muy bien, ahora, antes de hablar específicamente de cada orden, ¿qué es un orden arquitectónico? Pues es un lenguaje que se toma en una construcción, es decir, son elementos, son características que son atribuibles a ese orden en particular y que le dan un lenguaje, que le dan una ubicación. El primero es el dórico, que viene de la región de Doria. Todos estos órdenes pues provienen del periodo clásico de los griegos, aproximadamente en el siglo V a.C., y precisamente el dórico, que es el más sencillo, pues proviene de la parte más antigua, ¿no? En periodo de tiempo es el más antiguo y por lo tanto también es el más sencillo, es el cual no tiene tantos ornamentos. El siguiente es el jónico. De hecho, un poco antes, el dórico, de hecho, la forma que es esta columna robusta, pues viene a recordar templos masculinos. El jónico tiene una variación, comienza a ser más elaborado, de hecho las columnas son un poco más altas y por allí se le atribuye un poco más a templos de corte femenino. Finalmente el corintio, que es de hecho el más rescatable, el más elaborado, el que tiene un capitel con hojas, con más elaboración, es el último de esta etapa de griega. De ahí en fuera, el toscano es una contribución romana que viene siendo una combinación del dórico con jónico. También tiene una variación estructural. Ya vemos, por ejemplo, que el pilar se va a sustentar en una columna, que la parte superior va a ser distinta. Finalmente, el compuesto, ahí se podría manejar como una combinación entre lo que viene siendo el jónico y el corintio. A mí me queda muy claro, o yo lo he llegado a ver, por ejemplo, en el templo de San Francisco de Asís en la ciudad de Puebla. La nave principal, nos comentaban alguna vez visitándolo que se trata de un templo neoclásico, y pues sí se ve porque vemos estos grandes espacios con columnas y todas son de tipo corintio porque tienen este remate muy característico que está como muy elaborado. Se ven las hojas, se ven la forma de la columna que viene con unas estrías y termina en una base. Entonces la idea de estos órdenes clásicos pues es la idea de la columna, de la parte que sostiene, y la diferencia entre cada uno de ellos viene siendo el capitel, el dintel, ¿no? El famosísimo dintel. Otra obra, o bueno, otra construcción donde podemos apreciar los órdenes clásicos, pues viene siendo el famosísimo Partenón, que yo creo que es una de las edificaciones pues más conocidas del mundo antiguo, ¿no? El Templo de Atenas. Entonces, bueno, se nos pide que sea de memoria, pero yo creo que a veces es muy importante tener elementos gráficos para lo que yo estoy diciendo pueda de alguna manera apoyarme. Entonces me voy a dar la oportunidad de tener esta imagen para que pueda pues mejorar mucho mi punto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este grabado de 1642, vemos los 5 órdenes clásicos. Aquí sí alcanzamos a ver cómo es el dórico,
perdón, esta es la toscana. El dórico lo vemos que es muy sencillo. Aquí la toscana también es muy similar aquí a lo que apreciamos en el dórico, pero vemos que la toscana como que tiene una elaboración distinta. También hay que recordar que estas columnas, estamos hablando de columnas que van entre los 17 y 22 metros, son columnas bastante grandes. Y lo que comentábamos, el compuesto, ¿no? Que notamos, a diferencia del corintio, pues una elaboración más precisa, más elaborado en resumen, ¿no? Entonces podemos ver la idea de estas partes que tiene, esta es la parte que va a diferenciar a cada orden, que es la parte superior, donde está el ábaco, el capitel y el fuste, ¿no? De hecho, ahí es donde básicamente nos damos cuenta o podemos identificar que estamos viendo una columna de tipo dórica, jónica o corintia, ¿no? Como lo vemos aquí también, cada una de estos órdenes clásicos, pues va a tener distintos tipos de configuraciones en su base y en su parte superior. Aquí estamos viendo esta imagen que obtuvimos de internet, donde nos dice, la característica que podemos ir diciendo es que cada vez vamos a tener mayor elaboración. Muy bien, y bueno, de hecho sí es muy interesante el dórico, es esta columna amplia, ¿no? Y bueno, también muy posiblemente tiene que ver con métodos de fabricación. Obviamente, entre más fue pasando el tiempo, pues se fueron adquiriendo herramientas para poder elaborar de manera más detallada las columnas. Pues muy bien, la verdad es que entonces conclusivamente que es un orden arquitectónico, es un lenguaje, es una expresión, tiene características y compuestos que lo caracterizan, que lo hacen individual, que le dan una identidad. Y en el orden clásico tenemos 5 muy importantes. El dórico, el primero, el primigenio, el primero que apareció. El jónico, que va apareciendo hacia Asia Menor. El corintio, que ya es dentro de la última parte de este periodo clásico griego. Toscano y compuesto, que son contribuciones de Roma. Y lo tomamos porque todas estas órdenes se fueron retomando hacia el neoclásico. Muchas gracias.